Acerca de la transformación y ahí iniciamos. Vamos a esperar que los hermanos de ICON vamos a mirar en la transformación. ¿Cuántos alcanzan a verla? Amén. Hay un decreto, yo creo que ustedes lo pueden leer. Si no alcanzan a ver. Amén. ¿Cuántos la alcanzaron a ver? No somos muy dados a esos animalitos, pero mire en la belleza que se convirtió, ¿cierto? Cuando los encontramos por ahí lo miramos y uy, no, qué feo, ¿cierto? Pero al mirar esa transformación, miramos en qué hermosa mariposa se convirtió, ¿cierto que sí? ¿Qué es la transformación? Vamos a estar muy pendientes, hermanos, porque ahí vamos a enfocar el tema, ¿eh? La transformación es un cambio completo en la apariencia, forma, naturaleza. Amén. Vamos a mirar el cambio, que tiene que ver el cambio y la transformación. Aquí hay dos clases de palabra que quieran esta mañana, con la ayuda de Dios, que nos enfoquemos. Amén. ¿Cuál es el cambio y cuál es la transformación? Amén. Cambiar. Yo puedo en esta mañana irme al baño y cambiarme de zapatos, ¿cierto? Y en un momentico cambiarme de vestido y venir con otro vestido, ¿cierto? En un momentico puedo cambiarme y mi peinado también, ¿cierto? Puedo en un momentico salir con otro nuevo vestido, con otros zapatos, ¿cierto que sí? Ese es un cambio, ¿cierto? Hoy en día hay muchas personas que se están cambiando su forma natural por la que no es natural, ¿cierto? Y hay muchas formas que les ayudan para que ellos se cambien, porque es una forma de un cambio. Pero nosotros en esta mañana vamos a mirar qué es una transformación. Si hay un cambio, vamos a meternos en este campo. Si hay un cambio, solamente lo puedo usar por un momento. Pero si hay una transformación, es algo diferente, amén. ¿Qué es la transformación? Nos dice aquí la palabra. No nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. La transformación que ocurre en la vida de una persona. Amén. Miramos esa forma en que Cristo llegó a nuestra vida, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar. A muchos les hizo un cambio, pero a otros los transformó. El cambio usted puede hoy estar, si no es transformado por su palabra, hoy puede estar acá y mañana puede estar afuera. Hoy puede estar en la iglesia y puede llegar a otra denominación y tocar a la puerta y decirle, aquí es la verdad, y correr para allá. ¿Cierto? Hoy muchas iglesias están llenas de hermanos que se han ido de la iglesia y están allá. ¿Qué pasó ahí? ¿Había cambio o transformación? Había cambio. Pero no había una transformación. Porque cuando Dios nos transforma, miramos literalmente, hermanos, cambia desde adentro hacia afuera. Amén. Y no nos va a cambiar nuestra forma de pensar. Porque nuestras raíces están fundamentadas en la roca que es Cristo. Amén. Cuando tú tienes los pies, tú tienes la mirada en Jesucristo, no te van a hacer cambiar. Pero si llegas a la iglesia esperando un cambio y no una transformación, entonces, ¿qué va a hacer? Vas a migrar hacia afuera. Cualquier cosa lo va a hacer ir.
porque estás cambiando y estás esperando cambiar. Pero hay que mirar es la transformación. Amén. Si nos quedáramos como el gusanito, ¿qué sería ahí? Quedaríamos feitos, ¿cierto? Quedaríamos ahí un estado en el cual no somos muy agradables, ¿cierto? En un estado del gusano. Pero cuando se mira el cambio, vas a mirar que se convirtió, ¿qué? En una hermosa mariposa, ¿cierto? Y al mirar esa hermosa mariposa, usted la mira y dice, uy, wow, tan bonita, ¿cierto? Qué hermosa, y hay de muy diferentes colores. Y usted se va a lugares donde las ve y usted dice, ay, qué hermosura. Pero cuando mira de dónde procedieron, usted mira de dónde salió. Pero si ella se queda como tal estaba, entonces no, va a morir así. Y no va a ser muy agradable. Pero cuando hay esa transformación en la vida de ese animalito, de esa mariposa, vamos a mirar que fue una transformación total. Amén. Entonces miramos los procesos de la formación, de la transformación, perdón. Hay procesos en los cuales nosotros como creyentes debemos de analizarnos, amén, de mirar lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Y qué hará Dios en tu vida? Si tú te metes en el molde de Dios y tú te miras, uy, estoy en el moldecito de Dios. Ese molde es perfecto. Amén. Porque lo ha hecho el Creador. Cuando estás en ese moldecito hecho por Dios, vas a mirar que hay una transformación lenta, pero Dios va transformando la vida del hombre. Amén. Cuando nosotros vivimos bajo la dirección de Dios, vamos a mirar que Dios cambia nuestra vida. Amén. Cambia nuestro ser, cambia nuestro pensamiento, nuestra forma de ser. Todo lo cambia el Señor Jesucristo. Pero cuando nos sometemos solamente nosotros a cambiar, no hay una transformación. Mi vida debe ir enfocada, transformada hacia Dios. Amén. Hay una forma de pensar, hay una forma de actuar, hay una forma de vivir. Pero nuestra vida debe ir enfocada siempre en la presencia del Señor Jesús. Amén. Cuando el viejo hombre sale de nuestra vida, empieza una transformación, ¿cierto? Nosotros no llegamos a la iglesia transformados en totalidad. Nosotros llegamos con muchas cosas, ¿cierto? En los cuales Dios empezó a hacer esa obra en la vida de nosotros y empezó. Y nosotros nos fuimos dejando, ¿cierto que sí? Y nos dejamos caer en los brazos del Señor y Señor, haga lo que tú tienes que hacer. Entonces Dios empezó a sacar de nuestra vida todas esas cosas que no nos acercaban a Él. Entonces empezamos a mirar, uy, pero cómo se transformó esa persona, ¿cierto? Y miramos totalmente cómo Dios hizo la obra en él y dice, pero ¿cómo lo hizo? Fue el Señor, porque tú te sometiste a la transformación de Dios. Tú te sometiste y dejaste todo en las manos de Dios. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia, a la palabra del Señor Jesús, aquí hay en este texto, en Romanos capítulo 12, nos habla muchas cosas. Nos dice, ese viejo hombre nos habla, el amor sea sin fingimiento, bendecid a los que nos persiguen, bendecid a los que nos maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. ¿Será que un hombre cuando tiene un cambio, todo esto se lo aguanta? O sea, una persona cuando hay un cambio debe ir ligada a la transformación. Porque si solamente hay un cambio, todas estas cosas no va a ser capaz de soportarlas. Porque si te agreden, tú vas a responder con agresión. Este viejo hombre todavía está ligado a no haber una transformación. Entonces que hay unos procesos en los cuales nosotros debemos someternos para que ese viejo hombre salga de nuestra vida. Hay muchos hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay hermanos que le prestan las llaves al ladrón.
Le dan la dirección al ladrón y también le dan la contraseña de la casa. Hay que mirar, hermanos, esta parte. Muchos, y voy a enfocarme un poquito en esta parte, hermanos. Hay muchos que le dan la dirección al ladrón y también le dan la clave de su casa. ¿Cuál es la casa? El templo de Dios. Le permites entrar a Él fácilmente, donde Él tiene acceso a todo lo que tú le gusta de afuera. Cuando hay esa persona que le deja entrar, entonces ¿qué hay? Él toca también y tú le das la contraseña para entrar. Pero cuando hay un hombre transformado por Dios, verdaderamente con la sangre de Cristo que lo limpió, aleluya, no va a haber, hermanos, nada que el enemigo pueda acceder a tu vida. No habrá, hermanos, nada que pueda el enemigo entrar a tu casa, porque esa casa es casa de oración, aleluya. Esa es la casa de Jehová. Esa es la casa de tu Dios. Esa es la casa de mi Dios. Pero cuando nosotros le damos esa entrada al ladrón que vino para matar y destruir, así dice la Biblia, él vino para matar y destruir. Él no vino para dar nada bueno. Él vino fue para derribar, destruir lo que Dios hizo con el hombre. Porque en estos días escuchaba, hermanos, una enseñanza que decía, hay dos seres que se pelean por el alma tuya y por mi alma. Uno para dar salvación y otro para dar condenación. Pero nosotros debemos de estar con el que pelea por tu alma para dar salvación. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Esta naturaleza, este ser, este hombre, este yo, debe vivir cada día renovado con el poder de Dios. Si tú no lo renuevas, si tú no cambias, si tú no llegas a esa transformación, nos vamos a quedar raquíticos ahí. Y entonces va a llegar el enemigo con mucha fuerza y podrá destruir. ¿Qué va a destruir? Esa casa. Va a destruir esa vida. La va a dejar totalmente en la calle. Pero cuando hay una transformación en nuestra vida, Jesucristo es el motor de nuestra vida. Jesucristo es el ser que nos hizo libres. Podemos decir, Señor, no importa lo que venga, porque soy transformado por Él, aleluya. Porque Él fue el que hizo en mi vida lo que nadie pudo hacer, aleluya. Lo que Dios hace, nadie lo puede hacer. Si Dios cierra puertas, nadie las puede abrir. El único que tiene acceso a ellas es Jesucristo. Amén. Pero si tú le permites una entradita al enemigo, Él va a destruir nuestra vida. Aleluya. Vamos a mirar una en Gálatas capítulo 4, el versículo 19. Estamos, hermanos, bajo el tema transformados para vivir. Gálatas capítulo 4, el versículo 19, perdón, sí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Hay dolor. Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Quiénes hemos experimentado los dolores de parto? Las mamás, ¿cierto que sí? Esos dolores de parto no los podemos explicar porque nosotras mismas fuimos las que pasamos esos momentos. Cuando uno le preguntan cómo fue, uno dice, es un dolor, en los cuales sobreviví a ese dolor, porque uno piensa que se va a morir, pero es un dolor en el cual uno es inexplicable. Solo que cuando ya lo pasa y ve la criatura, uno se le olvida de ese dolor que pasó. Es algo inexplicable. Entonces Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor, para que sea Cristo formado en quién, en vosotros, o sea, en nosotros. Debe haber una formación en nuestra vida. La formación la hace el Señor Jesús, amén. Cuando nosotros fuimos rescatados por el Señor, Dios empezó a hacer
una obra en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, ¿cierto que sí? ¿Qué empezó a hacer el Señor? Ya no pensabas como antes. Ya decía, oye, pero yo ¿por qué estoy pensando así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué ya no digo lo que digo? ¿Por qué no me reúno con los que me reunía? Es porque Cristo estaba haciendo un cambio, una transformación en la vida de nosotros. Amén. Cuando Él empezó a hacer que esa vida antigua empezara a salir de nosotros, empezó a ver esa vida diferente total. Amén. Donde fuimos resplandecidos, donde hubo esa parte tan hermosa que nadie la pudo hacer. Amén. Cuando vas al médico, tú vas al médico y el médico le dice, tiene cierta enfermedad, ¿cierto? Y tú dices, uy, uno se viene afligido, ¿cierto? Dependiendo la enfermedad que tú vayas al médico, ¿cierto? Pero cuando tú dices, pero es que yo tengo un Dios tan grande que hizo una transformación en mi vida, que cambió mi forma de pensar, que cambió mi forma de buscar o de buscar en otras partes, sino que ya sé dónde acudo, que es al médico de médicos. Entonces es donde empezamos a sentir que hemos sido transformados por Dios. Amén. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Dios nos dio una adopción, nos dio una vida diferente. Amén. Dejamos la vida atrás y ahora vivimos para Cristo. Amén. Entonces, ¿qué hemos de hacer nosotros? Vivir para Dios. Pero vivir en ¿qué? En renovación, renovación. Amén. No sé si ustedes han visto ese video acerca del águila. El águila para mí ha sido un ejemplo. Y cuando yo veo la transformación, el cambio del águila, yo digo, uy, yo lloro cuando ella hace todo este proceso en su vida. ¿Cómo hace ella para llegar al punto de sentirse que ya sus plumajes, que ya no tiene fuerzas, que ya se ha agotado? Entonces ella sube a la cima más alta. Ella misma con su propio pico empieza a desgarrarse, a quitarse todo lo que va, lo que es las paticas, y se quita todo con dolor. Se va quitando todo. El plumaje, se va quitando todo lo que le cubre sus paticas. Y empieza el proceso. Ya se tiene que exponer al agua, al frío, al sol, todo porque está en un momento de proceso en su vida. Pero ella no se rinde. Pasan los años y ella sigue ahí en ese proceso, esperando que vuelva a crecer su plumaje, que vuelva otra vez a crecer ese que le cubre sus paticas. Y empieza a pasar los años y ella va teniendo esa transformación. Cuando pasan los años no es de un día para otro, es un tiempo determinado, pasan años y ella se vuelve solitaria. Se va a la parte alta donde nadie la puede ver y empieza ella misma a tener ese proceso. Cuando cumple el tiempo del proceso, vuelve nuevamente a sentirse libre, vuelve a sentirse bien y volver otra vez a volar de nuevo. ¿Por qué? Porque ella estuvo en un proceso. Nosotros, hermanos, vivimos procesos en nuestra vida, los cuales nos hacen más fuertes cada día. Esos procesos son tan importantes en nuestra vida cristiana, porque ahí nosotros dependemos de Dios. Amén. Hay veces le preguntamos al Señor por qué pasa todas estas cosas. Es porque Dios nos está renovando, nos está transformando, porque Él quiere que cada día seamos mejores para Él. Aleluya. Pero cuando nos sometemos a Dios, Señor, yo quiero vivir bajo ese proceso. Pero cuando decimos, ¿por qué me llega a mí? De pronto tratamos de ser nosotros mismos. Aleluya. Pero si dejamos que Dios nos meta en el proceso, nos va a doler. Nos va a doler. Y nos va a sacar muchas lágrimas. Pero cuando pasamos esos momentos, vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Vemos la victoria de Dios. Aleluya. Porque Dios, hermano, lo que promete lo cumple. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 3, el versículo 18.
Segunda Corintios 3:18, vamos a leer la palabra del Señor, amén. Dice la palabra del Señor así: por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, gloria a Dios. Dice mirando a cara descubierta. ¿Cuántas veces tú has ido a la presencia del Señor y tú le has contado cosas que nadie sabe, te has despojado y tú dices, oh Señor, yo vengo rendido a tus pies, Señor Jesús, vengo a despojarme de todo, vengo a rendirme a tus pies, tú me miras tal como soy, porque tú no me vas a juzgar, porque tú con tus lazos de misericordia y de amor nos vas a abrazar. Pero cuando estamos sometidos, hermanos, bajo la dirección de Dios, aleluya, porque vamos de gloria en gloria, amén, porque vamos, hermanos, hacia la meta final, gloria a Dios. Por eso nosotros debemos vivir bajo ¿qué? Bajo la transformación de Dios, amén, bajo esa parte hermosa, hermanos, porque cuando Dios transforma, cuando Dios hace de esa vida una vida diferente, amén, hace que nosotros seamos luz para muchas personas, aleluya, porque en ti verán la transformación de un hombre de Dios, aleluya. Vamos a mirar Gálatas capítulo 5, el versículo 22, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sigamos, hermano, el segundo. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Esa es la forma del creyente, amén. Transformado por Dios. ¿Hay qué? Amor. ¿Hay qué más? Paz, hay paciencia, hay benignidad. Todas estas cosas la componen una persona transformada por Dios, amén. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios se deja sentir en la vida de nosotros, amén. Es la forma que Dios hace de ese ser una persona maravillosa, amén. Hace de ese ser, de esa persona que vino un día lleno de problemas, de dificultades, hace que de esa persona un ser maravilloso, amén. Que pueda decir a las muchas generaciones, fui transformada por la sangre de Cristo, amén. Hermanos, yo miraba y estudiaba la palabra del Señor Jesús y miraba un texto y también una reflexión que dice, hay personas en la iglesia que no hacen ni el mínimo esfuerzo para ir al cielo. ¡Qué dolor! Y yo quiero que en esta mañana, hermanos, hagamos un examen en nuestra vida. ¿Qué es la vida cristiana para ti? ¿Qué es la vida cristiana para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Hay personas en la iglesia que no hacen ni el mínimo esfuerzo para ir al cielo. Y queremos llegar al cielo. Y anhelamos llegar al cielo, pero no hacemos ni el mínimo esfuerzo para entrar. Nos quedamos en un ser. Nos quedamos ahí como pasmaditos en un ser. Y no queremos que nada nos cueste. No queremos que nada nos cueste, pero cuando algo nos cuesta, nos valoramos, aleluya. Debe haber un costo, hermanos, en nuestra vida, que es la oración, que es el ayuno, que es la búsqueda de Dios, es despojarme de las cosas que a mí me parecen. Que a mí me parecen, pero que a Dios no le parecen. Es dejar atrás lo que a mí me gusta, pero que a Dios no le gusta. Pero si nosotros nos gustan las cosas que a Dios no le gustan, entonces ¿qué estamos haciendo? Hay un desnivel en nuestra vida cristiana. Entonces queremos entrar al cielo, pero queremos quedarnos así. Hermanos, esto cuesta.
A Dios le costó la vida. A Dios le costó, hermanos, dar la vida por nosotros. Para Él no era imposible, porque todo es posible para Dios. Él podía haber seleccionado sin necesidad de venir a dar la vida, seleccionado, bueno, no. Dios dijo, voy a dar la vida por ellos porque los amo. Amo al hombre, amo la creación, la amo tanto que voy a despojarme de este trono de gloria para dar la vida, hermanos. Y no importando la condición de nosotros, te miró a ti. Él hizo una transformación. Eso lo hace sino nuestro Dios, aleluya. Por eso nosotros necesitamos decirle al Señor, transfórmame a tu imagen. Haz de mí un instrumento que te adore en espíritu y verdad. Que de mí salga de lo más profundo del corazón la gloria para Él, aleluya. Pero cuando nosotros solamente le damos la gloria que se quede aquí, usted se puede solamente pensar si esa adoración está siendo impactada, llegada al reino de los cielos. De cuántas Dios te ha guardado, de cuántas cosas Dios te ha bendecido, y tú en medio de todo no te has olvidado de que Cristo es el que transforma la vida. Amén. Nos hemos quedado, hermanos, en un estado de coma. ¿Cuál es el estado de coma? Estás vivo y a la vez muerto. Ese estado es un estado de coma. Pero cuando tú sales del estado de coma, vas a mirar las cosas diferentes, amén. Vas a mirar que es necesario salir del estado de coma. Y hoy la iglesia, hermano, duele ver en el estado en que está la iglesia en este momento. Nosotros estuvimos en una reunión el martes y miércoles, y el pastor que dio la enseñanza venía del Guaviare, y él hablaba de muchos testimonios y de Dios cómo hace de la vida del hombre un ser maravilloso, amén. Transforma la vida, no importando la condición en que el hombre esté, sea donde esté, pero Dios cambia, amén. Él decía, si ustedes quieren visitar parte del Guaviare, deben llevar 3 pasaportes. 3 pasaportes, sí. ¿Cómo así que para ir al Guaviare se necesita llevar 3 pasaportes? Entonces decía, el pasaporte para un grupo, pasaporte para el otro grupo y pasaporte para el otro grupo. O sea, es necesario llevar 3 pasaportes. Pero él contaba que cuando él se entraba a esas partes y lo miraban solamente cuando él ingresaba y le decían, tranquilo, puede pasar. Con usted va alguien más grande. Nosotros no nos vamos a oponer porque tú vas es a llevar la palabra. Y decía él que uno de ellos le dijo en alguna oportunidad, le dijo, me da miedo y tengo temor en meterme con un hijo de Dios. Así que, pastor, vaya donde tenga que ir, aleluya. Esto lo hace sino el Señor. Esto lo hace sino nuestro Creador, aleluya. Esto lo hace sino nuestro Dios, amén. Dejémonos, hermanos, amar de Dios. Dejémonos querer de Dios. Dejémonos abrazar de Dios. Porque te rehusas muchas veces a ser amado por Dios. Porque muchas veces rehusamos a ser amados por Él. Porque si nosotros nos dejamos ser amados por Dios y dejamos que esa transformación sea de parte de Él, Dios se va a encargar, hermanos, de llevarnos aún más allá de la muerte. Amén. Dios se va a encargar de llevarnos allá. Pero cuando tú te sometes a la palabra de Dios, no es el evangelio viviéndolo a mi forma,
a mi vida, a lo que yo quiero, es el evangelio viviendo la palabra del Señor Jesús. Amén. Porque no es lo que yo quiero, es lo que Él quiera. Y muchas veces estamos así, que camino y me gusta acá, pero quiero llegar. No, hermanos. Seamos cristianos genuinos. Seamos hombres de Dios. Seamos verdaderamente que Dios nos diga, este es mi hijo, que donde va sea reflejado ese hijo, aleluya. Allá va mi hijo, el que compré con precio de sangre, aleluya. Qué tristeza, hermanos, que las iglesias estén hoy llenas, pero de tanta cantidad, pero en sí hay poca calidad. Dios lo que necesita es calidad, no cantidad. Y yo debo estar en la calidad, no en la cantidad. Aleluya. Porque si yo estoy en la cantidad, un día me van a sacar afuera. Dios me va a sacar de allá del cielo. Pero si yo estoy en la calidad, hermanos, duela, si me duele, que me duela. Pero yo quiero llegar al reino de los cielos, aleluya. Aleluya, aleluya. La hermana predica esta mañana acerca de las vivencias, de que nosotros debemos vivir nuestras propias experiencias. Hermanos, si no vivimos nuestras propias experiencias en Dios, yo no puedo vivir bajo la experiencia del hermano o la hermana. Yo debo vivir mi propia experiencia con Dios. Porque si yo no vivo la experiencia con Dios, el hermano un día llegará al reino de los cielos, se acabará su vida acá. ¿Y mi vida qué? ¿Qué será de mi vida? Hermanos, yo con mi esposo nos quedamos hasta tarde dialogando acerca de lo que hoy vivimos en este mundo. Y el conformismo, hermanos, el conformismo que hoy tenemos. Porque a veces nos metámonos todos, hermanos, acá. Hoy vale más las cosas materiales que mi vida espiritual. Hoy hago más por tener que por el hacer por Dios. Hoy hago más por cumplirle al mundo que por cumplirle a Dios. Y lo dejamos siempre atrasito. Voy adelante, pero siempre quiero los beneficios de Dios. Siempre quiero que Dios me bendiga, Dios me guarde, Dios me ayude. Pero estamos buscando mi beneficio. Pero no estamos dando a Dios lo que es de Él. Aleluya. Hoy queremos, hermanos, apropiarnos de mi vida cristiana. Quizás Dios como te esté mirando en esta mañana. Quizás Dios como me esté mirando a mí. Hermanos, si nosotros en un momento reflexionáramos, ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué debo yo someterme para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? No solamente puede llegar a la pila bautismal y que me digan a mí, Cristina Berrío ya fue bautizada. No, de ahí para allá yo tengo que aprender que mi vida cristiana va de luchas, que mi vida cristiana es de seguir adelante, que mi vida cristiana es de romper barreras, que mi vida cristiana es de llegar a la mansión celestial, pero que me cueste, pero que a mí me cueste, porque si no nos cuesta, hermano, no llegaremos. Si eso no nos duele, no llegaremos. Yo miraba que Israel, el pueblo de Dios, hoy está en la crisis más difícil, en la guerra. Hay anuncios para el mundo entero. Hay anuncios. Y no solamente Israel está en guerra, estamos en guerra todos. Y nosotros, mientras tanto, no aprovechamos estos tiempos que Dios nos da, hermanos. Hoy hay muchos que están cantando bajo tierra,
glorificando a Dios porque no lo pueden hacer. Y nosotros tenemos la oportunidad de rendirnos ante Dios, de venir, de buscarlo, de ayunar, de orar. Pero yo no quiero recibir transformación, yo quiero es estar ahí como el gusanito. Pero si más allá, hermanos, el Señor está dispuesto a darnos. Pero si tú te sometes a las reglas que es Dios. Dios nos coloca reglas. Y si estamos en las reglas de Dios, llegaremos, hermanos. Pero si nos sometemos a las reglas de Dios, el águila, quizás en su dolor, quizás en sacándose su piel, le duele y quizás quiere devolver y no seguir y continuar. Pero ella vive ese proceso día a día, lo va viviendo con dolor, con dolor, con dolor. Pero porque sabe que cuando termine ese dolor, va a recibir un plumaje hermoso, va a poder sobrevolar más alto, va a poder saltar y decir, ya fui transformada, aleluya. En esta mañana, hermanos, yo quisiera invitarles a ponerse sobre sus pies.